Esperamos 2, 3 minutos, ¿sí? Para que veo que se sumaron pocos. Con el tema de hoy, quería saber si tenían alguna duda, porque ustedes tuvieron la semana pasada clase asincrónica. No sé si se pudieron conectar en la clase en el horario anterior o no, pero bueno, quería saber si tenían alguna duda. Por favor, les pido a los de las 6472 que prendan la cámara. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que los órganos de las Naciones Unidas y la protección para los derechos humanos? Interpreto el silencio como negativa, ¿no? Sí, ¿le puedo preguntar algo? Sí, 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 Miguel, no sabía que eras vos. No, no, sí, 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 tranqui, siempre estoy presente de alguna u otra manera. Ah, te pongo Chicos, tuvieron algún problema con el trabajo. Yo estuve respondiendo a las personas que no les había llegado. Recuerden que llegó al mail académico. Yo explico la misma de que si hay silencio no significa que no hubo ningún inconveniente. Listo, perfecto, eh, listo, sí. Sin decir nada. Fíjate, Brian, si no te llegó en la carpeta de spam. Si no lo tenés ahí, mandame un WhatsApp eh, al privado con tu mail académico y te lo envío. Dale, dale, mandame un mensaje y después yo te lo envío. eh, Miguel, ¿sabés qué me dijeron los chicos de la comisión anterior? Que no pudieron escuchar los audios, siguen sin poder escuchar los audios de los PowerPoint, los primeros PowerPoint que tenían audio. Ah, sí, 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 sí. Eh, ¿Por qué no chequeas vos a ver si, porque Franco los había subido nuevamente, eh, si vos los podés escuchar, Dale, fíjate. dale, dale, dale. Y si Dale, dale, no, ahora. porque estoy pensando qué es lo que varió con respecto al curso pasado, cuando yo se los mandé, que nadie tenía problemas para escucharlo. Y tal vez, viste que yo ahora se los estoy mandando con formato PowerPoint, no como formato de presentación PowerPoint. Situación, Por sí. ahí, por ahí únicamente es eso. Si Sí, no yo ahora me intenta. fijo. No sé si el que mandaste recién tenía. Si no, ahora me descargo los otros No, no, y me no, fijo. no, no, el que mandé recién, subíselos, por favor. Dale, Eh, el que mandé recién, no tiene audio. El que tiene audio es el de Fuentes. dale. eh, Sí, el primero, sí, ese, ese sí, sí, siempre tuvo audio. Porque, sí, 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 es ahí me voy a ese. fijar igual. Porque me parece, cuando Franco a mí me lo dijo, me pareció raro que yo, tipo, yo lo escuchaba, pero ahí me voy a fijar de nuevo. Pensé que. Fíjate, y si no, lo que hacemos es vemos si se los podemos enviar en otro formato. ¿Eh? Sí, se lo pongo en formato video de última y ya con eso está. Pero sí, 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 no estaba problema. ¿El PowerPoint con formato video se puede? ¿Con ¿Se el puede pisar audio? video? Sí, ¿viste? ¿Te acordás las presentaciones que yo hice, las opiniones consultivas 11 y 13 y la uno también que hicimos con Jan? Las Sí, pasamos a formato de video y ahí ya te manda el audio. Pero primero tengo que probar si el audio se puede claro, escuchar aunque bueno, sea en edición. Y claro, claro, fíjate. Y si no, lo que hacemos es, yo busco el de la pandemia, digamos, buscamos el de la pandemia, sí, que estaba en formato, viste que ellos no le pueden hacer ningún cambio cuando la lo edición, abren, nada. no los Sí, pueden sí. editar, que así como lo abren lo tienen que ver, pero
capaz que de esa manera pueden pueden escuchar el audio, pero por eso fíjate vos a ver si vos Dale, lo dale, podés sí, ver. Si yo me vos lo encargo. podés ver, entonces capaz que hay algún problema, no sé, que se transforma en el camino, ¿no? Cuando se lo sube al drive, no sabría qué decir. Dale, 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 yo ahora me fijo, no te das problema. Perfecto, gracias. Bueno, la clase que hoy vamos a continuar y vamos a terminar con sistema universal. Lo que nos falta es poquito. eh, y son los órganos de vigilancia de los pactos y los órganos de vigilancia de los pactos. Entonces ahí les compartí. ah, Igual yo hace un ratito, a los de la primera comisión, se los pude mandar este PowerPoint en el chat, así que después, en todo caso, antes de que finalice esta clase, se los vuelvo a mandar por el chat, así ya lo van teniendo. Entonces recuerdan que la clase pasada hablamos cuando empezamos a hablar del sistema universal, yo les mencioné que estaba compuesto por una serie de instrumentos y órganos. Los instrumentos vimos los más generales, eran los dos pactos de 1966, que junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos formaban la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Entonces hoy vamos a ver estos dos pactos, los, cuáles son los órganos de vigilancia de estos dos pactos. Entonces comencemos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene jerarquía constitucional, ahí tienen los datos de cuándo Argentina lo ratificó, le dio jerarquía constitucional cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994. Y este PowerPoint tiene dos protocolos facultativos. Un primer protocolo que lo aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas el mismo día que aprobó el pacto, que lo que hace es asignarle una competencia adicional al órgano de vigilancia del pacto, que es el Comité de Derechos Humanos, y este primer protocolo facultativo, el del 1966, tiene jerarquía constitucional para la República Argentina. Después, en 1989, esto yo se los mencioné, creo, la clase pasada, se adoptó un segundo protocolo facultativo que es sobre abolición de la pena de muerte. Yo les expliqué también en la clase pasada que el pacto en sí no prohíbe la pena de muerte, sino que la limita. Entonces, este pacto es para los estados que ratifican este segundo protocolo adicional, entonces van a estar obligados no solo a limitar la pena de muerte, sino también a abolirla, ¿no? En el caso de que todavía la sigan teniendo en su legislación. Entonces, lo primero que vamos a ver es que estos dos pactos del 66 en el artículo 2 se refieren a las obligaciones que asumen los estados una vez que se obligan por el pacto. Y hay algunas diferencias entre las obligaciones que se asumen en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos con respecto al otro pacto, el de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, vamos a ver cuáles son estas diferencias. Esto es importante porque en el parcial puede haber alguna pregunta sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre las obligaciones que asumen los estados respecto de este pacto y respecto del otro pacto? Así que esto les digo, tómenlo en cuenta. Yo clase a clase les voy diciendo, les voy tirando preguntas de examen, pero no es para que queden ahí, sino para que después ustedes analicen estos temas y lo estudien, por supuesto. Entonces, este es el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que vamos a leer para ir registrando cuáles son esas palabritas claves de este artículo.
Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Bueno, acá las obligaciones a las que se refiere son dos, la de respetar y la de garantizar. Un Estado respeta los derechos humanos cuando él mismo cumple con los derechos humanos y no los viola, ¿no? Si un Estado violara los derechos humanos, entonces está violando esta obligación de respetar los derechos contenidos en el pacto. Y en segundo lugar, el Estado se obliga a garantizar. ¿Cómo se garantiza un derecho? Y generalmente adoptando medidas para hacer que el derecho efectivamente pueda ser aplicado a las personas. Entonces, por eso es que en el inciso 2 dice, cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. Entonces, si el derecho no necesita para ser aplicado de ninguna disposición adicional, sería suficiente con que el Estado respetara lo que está consignado en el pacto. Pero algunas veces el pacto hace referencia a medidas que tiene que adoptar el Estado. Por sí solo, no sé, el Estado, eh, una cosa es que el Estado tenga que respetar el derecho a la vida. Otra cosa es que el Estado tenga que pagar una suma por algo. Entonces ahí el Estado va a tener que adoptar una medida para pagar esa suma, ¿no? Entonces, por eso algunas veces el Estado va a tener que adoptar medidas. Y a esto se refiere en el inciso 2. Pues fíjense que en el inciso 1 hablaba de sin distinción alguna, sin discriminar. Eh, sobre todo, dice, de origen nacional o social, ¿no? Posición económica, nacimiento. Tengan en cuenta que sí hay una distinción entre los derechos civiles y los políticos. Por ejemplo, los derechos políticos van a estar limitados para las personas de origen extranjero. De acuerdo por ahí en algunos sistemas jurídicos a los extranjeros se les permite votar, pero para ciertas elecciones, no para todas. Entonces ahí puede haber una distinción. Más que entre nacionales y extranjeros, la distinción es entre ciudadano y no ciudadano, porque incluso no todos los nacionales son ciudadanos. No sé, por ejemplo, un menor, una persona de 10 años, no tiene derecho a voto, por más que la persona sea de nacionalidad argentina, ¿no? Entonces aquí tengan en cuenta que se hace una distinción entre ciudadano y no ciudadano. Eh, y después en el inciso 3 tiene que ver con los recursos que puedan disponer las personas frente a la violación de una violación a los derechos humanos. Entonces, dice el inciso 3, cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo. Fíjense que habla de efectivo, no es un recurso meramente simbólico, no es un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones oficiales. La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recursos judiciales. Y en el inciso C, las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente tal recurso. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe.
Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos con el órgano de aplicación. El pacto mismo, o sea, el pacto establece todos los derechos, ¿no?, que tienen las personas sometidas a la jurisdicción de los estados partes, y el mismo pacto establece un comité de derechos humanos, se llama así, Comité de Derechos Humanos. Fíjense que cada órgano tiene un nombre específico, si bien los nombres son parecidos. Comité de Derechos Humanos no tiene nada que ver con el Consejo de Derechos Humanos o la Excomisión de Derechos Humanos, ¿no?, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son todos órganos distintos. Entonces no se confundan, porque también en el parcial se les puede preguntar a ver cuáles son las funciones específicas del Comité de Derechos Humanos o del Consejo de Derechos Humanos, y ustedes tienen que saber diferenciar. Está bien, todos los órganos se dedican a la promoción y protección de derechos humanos, pero no. Ustedes lo que tienen que saber es cuáles son las funciones específicas y cuáles son los órganos de protección de cada pacto que hayamos visto. Entonces, el órgano de vigilancia que ya estaba previsto desde que se redactó este pacto es el Comité de Derechos Humanos. Y es un órgano no jurisdiccional, ¿no? Es un órgano de expertos independientes que no reciben instrucciones de ningún Estado, ni siquiera de los estados de sus propias nacionalidades. Son 18 expertos en derechos humanos, entonces, que son elegidos a título personal, y quienes los eligen son los estados partes del pacto, que votan de manera secreta, ¿no? O sea, un estado no va a saber qué es lo que votó el otro, a qué candidato votó el otro. Y estas personas duran 4 años en ejercicio de sus funciones, ¿no? A los 4 años a esa persona se la va a renovar por otro. Y estas son las funciones principales que tiene el comité, ¿no? Después tiene también otras funciones secundarias. Por ejemplo, en general los comités de estos tratados del 66, creados por los pactos del 60, mejor dicho, los comités, órganos de vigilancia de los pactos del 66, eh, pueden hacer comentarios a los artículos del pacto y publicar estos comentarios. Esto en general se los llama observaciones. Estas son entonces eh, poderes, competencias que tienen los órganos de vigilancia de los dos pactos del 66. Después vamos a ver alguna de ellas. Pero bueno, dentro de estas tres funciones principales que les pusimos acá, es intervenir en un sistema de informes, intervenir en un sistema de peticiones interestatales o intervenir en un sistema de peticiones individuales. Los dos primeros, el sistema de informes y el sistema de peticiones interestatales, estos dos primeros son los que están establecidos en el propio pacto, porque el tercero, sistema de peticiones individuales, no está previsto en el pacto, sino está previsto en el primer protocolo facultativo. O sea, es una competencia que se le agregó al Comité de Derechos Humanos, pero se les agregó en el protocolo facultativo. Entonces, estas tres competencias las tiene los dos órganos de vigilancia, tanto el órgano de vigilancia de este pacto como el órgano de vigilancia del otro comité, el que es órgano del otro pacto, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así que lo que expliqué ahora les va a servir para los dos. El sistema de informes implica que periódicamente el Estado va a tener que remitir al Consejo de Derechos Humanos en la fecha en que le determine el Comité de Derechos Humanos, va a tener que emitir un informe, le va a tener que enviar un informe describiendo todas las medidas, toda la situación de los derechos humanos contenidos en el pacto en ese estado, en su sistema jurídico. O sea, qué medidas ha adoptado en ese periodo para proteger los derechos humanos, para respetar y para garantizar los derechos humanos. Entonces acá se va generando como un diálogo con el comité en el sentido,
El Estado le remite un informe, el comité le puede hacer observaciones a ese informe, es decir, comentarios, por ejemplo, le podrá decir, es insuficiente lo que está haciendo para garantizar este derecho, tiene que adoptar más medidas u otras medidas, ¿sí? Entonces la idea es que los estados vayan mejorando, vayan cada vez adoptando mejores medidas para hacer efectivos realmente los derechos contenidos en el pacto. Entonces, si el comité le señala al Estado alguna falencia, que el Estado la pueda solucionar para que en el próximo informe pueda dar cuenta de la medida que adoptó para cumplir con esa observación que le señaló el Comité de Derechos Humanos. Bueno, estos informes son públicos, ustedes los pueden encontrar generalmente. mm, Antes se publicaba, ¿no? En forma impresa, ahora todo esto lo pueden encontrar en forma electrónica en la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El otro mecanismo es el sistema de peticiones interestatales. Serían peticiones de Estado a Estado. Las peticiones o comunicaciones, que es lo mismo, es un escrito que se presenta que contiene una denuncia, en el que se denuncia que un Estado ha violado los derechos humanos contenidos en el pacto. Entonces, eso es una petición, ¿no? Es un escrito, un texto, un documento que contiene una denuncia. Se está acusando a otro Estado de haber violado los derechos humanos. Entonces, la petición interestatal es la que presenta un Estado contra otro Estado. Esta, para, para que el comité pueda resolver una petición interestatal, es necesario que tanto el Estado peticionario, es decir, el que presentó la petición, como el Estado contra el que se presenta esa denuncia, tuvieron que haber reconocido expresamente esa competencia. Recuerden que siempre los derechos que se violan son los contenidos en el pacto, ¿no? El pacto del 66. Entonces, no es suficiente con que el Estado sea parte en el pacto, es necesario que el Estado sea parte en el pacto para que se pueda interponer este sistema, pero no es suficiente con ser parte en el pacto. El Estado, además, tiene que reconocer expresamente esta competencia. La competencia se reconoce expresamente a través de una nota, de una carta que se le envía al depositario, es decir, al secretario general de las Naciones Unidas. En esa carta el secretario, el Estado va a reconocer esta competencia del comité, ¿no? La competencia del artículo 41. ¿Está claro hasta ahora o hay alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar con el último mecanismo, que es el sistema de peticiones individuales. Este sistema, a diferencia del anterior, del interestatal, es activado por un individuo que es víctima de una violación a los derechos humanos por parte de un Estado, una violación de algún derecho contenido en este pacto, por supuesto. No importa si esa violación es una violación grave o no lo es, o es más leve, no importa. Lo que importa es que se viole algún derecho contenido en el pacto. Y no es necesario que sea una violación generalizada o sistemática. Es decir, no importa si afecta o no a otras personas. Porque este mecanismo, el del protocolo facultativo, es distinto del sistema que tiene el actual Consejo de Derechos Humanos, que antes tenía la Excomisión de Derechos Humanos en virtud de la resolución 1503 del ECOSOC, que es para violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, quien presentaba una petición era porque el Estado estaba violando a esa persona y también a otras personas, ¿no? Y ese además era un mecanismo confidencial.
que era llevado a cabo a puertas cerradas, estaban en el procedimiento. Presentaban la denuncia y ya está, después se enteraban del resultado final. En cambio, acá la diferencia es que este sistema de peticiones individuales es para cualquier violación del pacto, incluso una violación aislada que solo se produce con respecto a esa persona. Y la otra diferencia es que el individuo que presenta la petición participa del procedimiento, ¿sí? Participa de todo el procedimiento. El procedimiento podríamos decir que es cuasi jurisdiccional. Este órgano no es un órgano jurisdiccional, por eso el procedimiento no puede ser jurisdiccional, ¿no? Este es un órgano cuasi jurisdiccional, que lo que busca es que tanto el sistema de peticiones interestatales como el de peticiones individuales, es que el comité considere la denuncia que se está presentando y que analice la prueba que se está presentando y que le permita a los estados, como en este caso el individuo, en una audiencia explicar en qué consiste esa violación y que le permita al Estado defenderse de esa denuncia y que analice y considere toda la prueba. Una vez que considera todo esto, el comité va a elaborar un informe que, y si en ese informe determina que que el, que el Estado violó los derechos humanos, va a hacer recomendaciones para que repare esas violaciones. Siempre primero el comité va a hacer un estudio de admisibilidad, va a verificar si la eh, petición es admisible. Para saber si es admisible, la petición tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el protocolo facultativo. Entonces yo les voy a pedir que ustedes lean el protocolo facultativo y vean cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una persona para poder presentar una petición individual. Que se hayan, no sé, agotado los recursos internos, que la petición no esté pendiente ante otro órgano de solución de controversias, esa misma petición. Fíjense si hay algún plazo para presentar la petición. Esto se los dejo a ustedes para que lo lean directamente del protocolo facultativo. ¿Está claro? Entonces, antes de estudiar el fondo del asunto, lo primero que va a hacer el comité es evaluar si esa petición es admisible. Y quienes pueden presentar peticiones son las personas que son víctimas de una violación a los derechos contenidos en el pacto o alguna persona que esté habilitada para actuar en su nombre, como por ejemplo un familiar, un abogado, etcétera. Que cualquier persona puede presentar una petición de este tipo, ¿no? No, es la persona directamente víctima de esa violación o un familiar o alguien directo que la represente. Bueno, Perdón, ¿alguna duda? doctora. Sí, Sí. una duda. Recién mencionó que el representante de una víctima es un abogado. ¿Siempre necesariamente es un patrocinio letrado o yo, en representación de mi vecina, puedo ir y reclamar porque sé que mi vecina no lo va a hacer y ella es la víctima? No, no, salvo vos podés ser, en principio, bueno, eh, es difícil que una persona pueda presentar, no es que necesite tener un abogado, pero es difícil porque hay cuestiones técnicas que es difícil que alguien que no sepa derecho lo pueda hacer. Ujú. Pero si vos estás imposibilitada de presentarte personalmente por X motivo, podés dar poder a una persona, a una vecina, pero le tendrías que dar Ok. poder ante un escribano, por ejemplo, para que se presente tu vecina. Ujú. Lo que pasa es que si tu vecina no es abogada, por ahí es mucho más complicado, ¿no? No, sí, claro. Gracias. Bueno, vamos con el otro pacto. El otro pacto fue adoptado, entonces, aprobado por la Asamblea General el mismo día que el pacto anterior, o sea, los dos no es que hay, yo a veces le digo el primer pacto y el segundo pacto, pero en realidad no hay primero y segundo, los dos fueron aprobados el mismo día. Em, y este tiene un solo protocolo facultativo que fue adoptado años después
en el año 2008, y este protocolo lo que hace es sumarle competencias al órgano de vigilancia de este pacto, al comité que es el órgano de vigilancia de este pacto, que es un comité distinto, no es el mismo comité que el Comité de Derechos Humanos que recién vimos. El artículo 2 de este pacto también se refiere a las obligaciones que asumen los estados que se obligan por este pacto. Entonces yo les dije antes que los comités, en tanto órganos de vigilancia de estos pactos, podían escribir comentarios sobre algunos artículos del pacto. Entonces estos comentarios se suelen llamar observaciones generales. Entonces la observación general número 3 se refiere a un comentario del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto del artículo 2. Se llama así como ustedes lo ven acá abajo, observación general número 3, la índole de las obligaciones de los estados partes, ¿no? Entonces, si yo aprieto acá, ¿sí? Yo abro la página web donde está esta observación, pero ustedes acá ahora no lo pueden ver. Cierro un minuto pantalla. Lo que les voy a hacer es, para que ya lo tengan, les voy a enviar acá por el chat, les voy a enviar el PowerPoint. En todo caso, si ustedes quieren, intenten ahora a ver si a ustedes les funciona. El link. Un minutito, así ya se los envío. Ahí está, ¿les llegó el archivo? Sí, profe. Bueno, ustedes cuando aprieten sobre la diapositiva, les va a aparecer esto que ustedes están viendo ahora en pantalla. ¿Ven? Observación general 3. La índole de las obligaciones de los estados partes del pacto. Entonces yo les voy a pedir que ustedes lean esto. También algunos párrafos de esto también los tienen en el libro, están reproducidos en el libro de la cátedra. Pero yo les voy a pedir que ustedes lo lean, que también se les puede preguntar algo de esto en el parcial. Entonces, ven, acá ahora vamos a ver que habla de progresivamente, entonces ven la principal obligación en lo que atañe a los resultados, es la de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto. Entonces dice, la expresión progresiva efectividad se usa con frecuencia para describir la intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento al hecho de que la plena efectividad de todos los derechos no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo, etcétera, etcétera. Aquí, como sí, no, no, no. Lo que les mandé es el PowerPoint que tiene el link para acceder a esto, ¿sí? Tienen ahí el link, ¿no? para acceder a esto. Esto es para que ustedes entren en este documento y que lean el documento, ¿no? Que el documento este seguramente también debe estar en el Drive, pero lo tienen el link directamente en el PowerPoint para que les sea más fácil. Entonces, ahora vamos a volver al PowerPoint. Ahí están viendo el PowerPoint de nuevo. Sí, profe. Bueno, ven, el link, lo que yo les mandé recién es lo que les aparece en este link de la diapositiva 8.
¿sí? ¿Alguno probó, lo pudo abrir? ¿Sí? Ahí Lucía dice que sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dice en concreto el artículo 2? ¿Vieron que el otro pacto hablaba de respetar y garantizar y adoptar medidas? Bueno, van a ver que este es un poco distinto, un tanto distinto, porque también los derechos son distintos, ¿no? Para respetar los derechos civiles y políticos no se necesitan tantos recursos económicos como para, para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, si cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, ven que acá hay una referencia a la cooperación internacional por la característica, muchas veces se necesita de una cooperación técnica para algunos de estos derechos, ¿no? Y también ayuda económica por parte de ciertos organismos. Entonces, por eso es la referencia a la cooperación internacional. Especialmente dice económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Acá hay una primera limitación que encontramos, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Esto es porque, bueno, un Estado para otorgar seguros por desempleo, por cuánta cantidad de años, bueno, esto va a depender de los recursos de que disponga el Estado. Por eso se dice hasta el máximo de los recursos de que disponga. Y después se habla de lograr progresivamente, por los medios apropiados, progresivamente. Vieron que yo les leí recién un pedacito de la observación general del comité, justamente sobre esto, qué significa progresivo, la plena efectividad y lograr progresivamente. Entonces, por eso es importante para ver qué entiende el propio comité como progresivamente y que esto no puede servir tampoco de excusa a los estados para que pasen los años y no hagan nada. Después en el inciso 2 dice, los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Pero sin embargo, en el inciso 3 señala que los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente pacto a personas que no sean nacionales suyos. Entonces acá hay una distinción por nacionalidad para los derechos económicos, no para todos los derechos, pero para los derechos económicos y para los países en desarrollo. ¿Sí? Bueno, en la diapositiva que sigue, acá ya nos introduce al órgano de vigilancia de este pacto. Este órgano recién se creó en el año 1985 por una resolución del Consejo Económico y Social, que es la resolución 1985-17. Pero ¿qué pasaba antes del 85? No había órgano de vigilancia. ¿Qué decía el pacto? Bueno, el pacto lo que decía, recuerden que el único de los, voy a pasar un minutito acá, estos serían las funciones que tiene el comité, este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De estas funciones, la única función que estaba prevista en el pacto era el sistema de informes. Entonces, ¿qué decía el pacto? Que los informes se los tenían que presentar, los iba a evaluar el Consejo Económico y Social y se le presentaban al Secretario General de las Naciones Unidas. Esto es porque este pacto no tenía un órgano propio de vigilancia. Pero en el año 1985, el ECOSOC decidió crear un órgano
que sea exclusivamente para la vigilancia de este pacto. O sea, le delegó, la competencia era del ECOSOC, ser órgano de vigilancia de alguna manera de este pacto, se la delegó a un órgano cuasi jurisdiccional, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo llamamos generalmente por las siglas Comité DESC, ¿no? DESC es la sigla de Derecho Económico, Social y Cultural. Y este comité está también integrado, así como vimos el Comité de Derechos Humanos, está integrado por 18 expertos en derechos humanos, pero acá quien los elige a estos 18 expertos, los elige el ECOSOC directamente, o sea, el Consejo Económico y Social. Son elegidos a título personal, también por un plazo de 4 años. Entonces, ahora sí volvemos con las funciones. Tiene una función de sistema de informe. No lo voy a explicar porque es lo mismo que ya expliqué antes. Tiene también un sistema de peticiones interestatales y un sistema de peticiones individuales. Ahora, el sistema de peticiones interestatales también es para estados, pero se requiere que tanto el estado que presenta la petición como el estado que es objeto, que es denunciado, los dos tuvieron que haber aceptado expresamente esta competencia del comité. Es decir, que en este caso se va a necesitar que los estados sean parte del pacto y también del protocolo facultativo, porque recuerden que estas competencias, las 3 competencias que vemos acá, están establecidas en el protocolo facultativo. Siempre los derechos que se violan son los derechos del pacto, ¿no? Pero el sistema en sí está previsto en el protocolo facultativo. Para el sistema de peticiones individuales, en cambio, ¿sí? No se necesita que se reconozca expresamente esta competencia, pero sí se necesita que el Estado sea parte en el protocolo facultativo, en el pacto y en el protocolo facultativo. También les pido que ustedes lean cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los individuos para poder presentar una petición de acuerdo con este protocolo facultativo. Y después acá tiene una función adicional que no la tiene el otro comité del otro pacto, y es un procedimiento para investigar violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales que están previstos en el pacto. Para que el comité tenga esta competencia, se requiere que el Estado sea parte en el pacto y en el protocolo facultativo, pero además que haya reconocido expresamente esta competencia. Entonces, este procedimiento le permite al comité, si se entera que en algún estado se están cometiendo violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, le permite investigar, ¿sí? Esas violaciones y eventualmente también hacerle recomendaciones a ese estado. O sea que es como una investigación de oficio, sin que haya otro estado que denuncie al otro. Bueno, ¿está claro? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Sí, profe, ¿qué tal? ¿Le puedo pedir algún ejemplo chiquito de con respecto a una violación de un derecho económico, un social y un cultural? O no sé si en la parte del libro estaba en los ejemplos. No, ustedes lo que tienen que hacer, es, yo esto se los dije al principio, ustedes tienen que leer, bueno, se los había pedido cuando vimos derechos económicos, sociales y culturales al principio, que lean, se los había pedido en realidad con la declaración, creo que la Declaración Universal, pero también lo tienen que hacer con respecto a esto. Leer el pacto y ver ejemplos, los ejemplos buscarlos ustedes, que es la única forma que yo tengo para que ustedes lean Ok. los tratados. Ok, ¿Sí? ok, no hay problema, sí, sí, ¿Sí? perfecto, gracias. Pero, por ejemplo, si se paga un subsidio, un derecho económico, un subsidio por desempleo, ¿no? Eh, de una persona, eso, ¿sí? Un seguro de desempleo, ¿sí? Por ejemplo. Pero ustedes vean cuáles son
que esto con solo leer los títulos de los artículos ya se sabe, ¿no? Cuáles son algunos ejemplos de algunos de estos derechos. La clase, de todas formas, esto no se olviden que en esta primera parte de la materia no estamos viendo los derechos humanos en particular. La clase ustedes de derechos económicos, sociales y culturales la van a tener en la segunda parte de la materia. ¿Sí? Van a tener una clase exclusiva sobre estos derechos. Por eso ahora lo que estamos viendo ahora son los mecanismos, los sistemas. Por eso no se focalicen tanto en los derechos en particular, simplemente que ustedes puedan dar algunos ejemplos, porque los derechos los vamos a ver en la segunda parte de la materia. ¿Sí? Bueno, Yo tenía- ¿alguna otra pregunta? Sí, una duda cortita. ¿Qué tan frecuente es que un Estado eh, presente una petición, un proceso de investigación con respecto a situaciones graves, con respecto a otro Eh, Estado? Cero. No sucede. O sea, No está previsto sucede. el instituto, entiendo, y la Eh, importancia, pero no suele suceder. no, no sucede. Y esto que te digo es en general para todos los órganos de derechos humanos. Ok, ¿Sí? Digamos, el sistema que funciona y que funciona frecuentemente es el sistema de peticiones individuales. ok, entiendo. Tiene sentido. ¿Sí? Sí, Porque la verdad es que como los individuos pueden presentar una petición, entonces el Estado no necesita presentar una petición por el individuo porque ya se le da, ¿no?, el poder al individuo, se claro, le da, se legitima al individuo para poder ir directamente, sin necesidad de tener que ir el Estado. Entonces, por eso es que todos los procedimientos todos los ejemplos que hay son de sistemas de peticiones individuales. perfecto. Y algunos de cuáles son estas peticiones las vamos a ver en la segunda parte de la materia. ¿Por qué derechos se suelen presentar peticiones? ¿Sí? Bueno, de hecho, esta clase que yo les estoy dando hoy muchas veces la da Lucía Araque. Como ella les da la segunda parte, a veces yo le pido a Lucía que dé también esta clase, pero también es mejor que ustedes vean esta introducción general para después ver la visión también de Lucía sobre esto, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre sistema universal, vamos a empezar con el otro tema, eh, que es la responsabilidad internacional del Estado por violación a los derechos humanos. Por eso, si no hay ninguna pregunta más del sistema universal, arrancamos con lo otro. ¿No? Bueno, entonces les comparto pantalla y vamos ahora con el otro PowerPoint. Este PowerPoint no se los voy a mandar hoy porque no lo vamos a terminar, vamos a solamente a ver algunos artículos porque con este tema vamos a seguir, o sea, no es un tema que lo podamos ver en una clase, imagínense que son 74 diapositivas. Eh, Así que lo vamos a terminar la clase que viene. Hoy vamos a empezar. Así que se los mando cuando lo terminemos. Entonces, lo primero, que la responsabilidad internacional del Estado por violación a los derechos humanos. Eh, todas las normas sobre responsabilidad son normas secundarias. Quiere decir que son normas que nacen de la violación de las normas primarias. En derecho hay una clasificación de las normas, una de las tantas clasificaciones que hay de las normas, que es que las normas pueden ser primarias o secundarias. Las normas primarias son las que indican de qué manera se tienen que comportar los individuos o el Estado. Por ejemplo, el Estado
deberá garantizar el derecho a la vida, la libertad, a la seguridad, la libre circulación de los individuos, ¿sí? Esa sería una norma primaria. Las normas secundarias son las que, por ejemplo, determinan cuándo se produce una norma primaria o cuál es la consecuencia de violar una norma primaria. Por ejemplo, cuando el Código Penal dice el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. ¿Esto qué es? ¿Una norma primaria o una norma secundaria? Es primaria, ¿no? El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Hola, sería? profe, ¿se me escucha? Sí, Valentín, te escucho. ¿No sería secundaria y la primaria el derecho a la vida? Es una norma secundaria, pero la primaria no sería el derecho a la vida en sí, sería una consecuencia más concreta del derecho a la vida. ¿Cuál sería la norma primaria que no está expresada explícitamente, sino que se deduce del artículo? ¿Cuál sería ahí la norma primaria? El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. No matar. Claro, la norma primaria sería está prohibido matar. La norma primaria está prohibido matar. La secundaria es qué es lo que pasa si uno incumple la norma primaria. El que incumple la norma primaria le corresponderá prisión, tantos años de prisión. ¿Sí? Entonces nuestro Código Penal, por ejemplo, está plagado de normas secundarias. Bueno, una norma secundaria también puede ser la que se determina en qué momento preciso, da alguna pauta para determinar en qué momento preciso se produjo la violación de la norma primaria. Eso también es una norma secundaria. O sea que por eso siempre las normas secundarias están relacionadas con la violación de una norma primaria. Entonces, todo el régimen de responsabilidad internacional está compuesto de normas secundarias. Esa es una de las características que tiene. La otra característica es que todas son normas consuetudinarias. No tenemos un tratado de derecho internacional sobre responsabilidad internacional en general y tampoco tenemos un tratado de derechos humanos sobre responsabilidad en general por violación a los derechos humanos. Podemos encontrar alguna norma sobre responsabilidad en algún tratado de derechos humanos. Por ejemplo, Pacto San José de Costa Rica, cuando habla de se determina que un Estado violó, la Corte Interamericana decidirá una medida de reparación. Pero nada más que eso. ¿Cómo se determina exactamente? ¿Sí? Los límites de la responsabilidad. No hay nada de eso. Entonces son normas consuetudinarias que las aplican estas normas consuetudinarias todos los tribunales, pero no están contenidas en un tratado. Después, estas normas podemos decir que derivan de principios generales de derecho. Hay un principio general de derecho básico que es el de no causar daño a otro. Generalmente se lo enuncia con una frase en latín, neminem laedere, no causar daño a otro. Y todo el régimen de responsabilidad gira en cuanto a la consecuencia de ese principio, que es, si no se puede causar daño a otro, el que causa un daño a otro está obligado a reparar. Toda violación de un compromiso comporta la obligación de reparar. Estos serían, ¿no?, principios generales de derecho. Y todo el régimen de responsabilidad deriva de estos principios generales de derecho. Después podemos decir que el Estado tiene una obligación que cumplir para con el individuo, que esa obligación está dada por la obligación de respetar o de garantizar algún derecho humano, ¿no? Ahora, si se viola ese derecho humano, surge una nueva relación jurídica entre el Estado y el individuo.
esa nueva obligación, nueva relación jurídica está dada por la obligación de reparar o por la obligación de borrar las consecuencias del acto ilícito. Es decir, el Estado tenía que respetar el derecho a la vida de una persona. No lo respetó, va a estar obligado a reparar. Pero la obligación de respetar el derecho a la vida sigue estando, tal vez no para esa persona si esa persona fue asesinada, pero respecto del resto de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. ¿Sí? No sé, el Estado tiene que respetar la libertad de expresión, no la respetó de una persona, respecto de una persona, bueno, surge una nueva relación jurídica, que es el Estado va a estar obligado a reparar por la violación que le cometió, pero el Estado sigue, la norma primaria sigue estando vigente, que sigue teniendo la obligación de respetar la libertad de expresión en el futuro de esa persona. ¿Está claro esto de qué significa que se genera una nueva relación jurídica? Sí, esa parte sí, pero yo no termino de entender por qué se dice que la responsabilidad internacional está basada en normas consuetudinarias. Sí, Los tratados no dicen específicamente eh, los estados tienen obligación de eh, generar normativa o aplicar instrumentos para garantizar los derechos tal, tal, tal y tal. Eso no sí, implicaría la... no, porque no dice cuáles son los criterios para determinar la responsabilidad del Estado. Sí, que Ok, son criterios internacionales. Un Estado puede tener una ley de responsabilidad del Estado, pero tal vez esa ley no, no se condiga con los criterios establecidos por normas consuetudinarias en el plano internacional. ok. ¿Sí? Por ejemplo, yo, a ver, acá tengo una persona, por ahora es imaginaria. Esta persona cometió un acto de tortura, torturó a otra. ¿Es responsable el Estado argentino? Si es un funcionario público, sí. No es un funcionario público. Ay, no. O sea, es responsable, tiene la obligación, creo, de poner todo en funcionamiento el mecanismo jurídico para que a esa persona eh, atraviese el debido proceso y eventualmente Bueno, la persona puede no ser un funcionario público y sin embargo el Estado incurrir en responsabilidad por el acto de esa persona. La respuesta un poco a lo que yo te pregunté sería, o a lo que yo le pregunté a la clase, sería depende. ¿Sí? Depende de los distintos supuestos. Estos supuestos no están contenidos en ningún lado. No hay ninguna ok, ley ok, interna que contenga estos supuestos. Son normas consuetudinarias que las aplican todos los tribunales. Ustedes las van a ver bien en detalle cuando cursen Derecho Internacional. Sin embargo, a mí me gusta también darles en esta materia para que ustedes puedan entender también algunas sentencias de derechos humanos y puedan tener estos elementos. Por eso vamos a ver esto aplicado a los derechos humanos, ¿no? Ustedes después esto en derecho internacional lo van a ver aplicado a cualquier cuestión de derecho internacional. Ahora lo vamos a ver focalizado a derechos humanos. gracias. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en esta clase y la clase que viene es la responsabilidad del Estado. Y después del primer parcial vamos a ir, o ustedes por lo menos los lunes van a ver la responsabilidad del individuo. ¿En qué se diferencia la responsabilidad del Estado de la responsabilidad del individuo? Bueno, la responsabilidad del Estado es una responsabilidad objetiva y que tiene por fin la reparación, ¿no? Es fundamentalmente restauratoria o restitutiva o reparadora, mientras que la responsabilidad del individuo es penal. Yo cuando someto a un individuo a, a juzgamiento ante un tribunal penal internacional, lo que yo voy a buscar que ese Tribunal Penal Internacional le aplique una sanción penal al individuo, por ejemplo, una pena privativa de la libertad, ¿sí? Para meterlo preso, el individuo
que cometió un genocidio, un crimen de lesa humanidad, ¿sí? Esa es una característica, que es una responsabilidad penal. En cambio, la responsabilidad del Estado no puede ser penal porque el Estado es un ente jurídico. El Estado, qué sé yo, son las paredes. También hay personas que son funcionarios públicos, pero el Estado en sí es una persona jurídica. No puedo meter al Estado a la cárcel. Entonces, por eso lo que yo voy a buscar cuando presento una denuncia con el Estado es que el Estado pague una reparación, por ejemplo, ¿no? Por eso es reparatoria. Ahora, en la responsabilidad penal del individuo va a importar la intención, va a importar, o sea, el juzgamiento, el nivel, el umbral es muy alto para juzgar a un individuo en el plano internacional. Va a importar la intención, que el individuo haya actuado con intención. Y además la responsabilidad del individuo en el plano internacional, no les estoy hablando del plano interno, en el plano internacional, el individuo solo responde frente a graves violaciones a los derechos humanos que consistan en crímenes internacionales. Graves violaciones a los derechos humanos. En cambio, el Estado responde por cualquier violación, aunque sea una violación leve a los derechos humanos. Vimos una de las clases anteriores, el caso de Mejián con Sofovich, y que la Corte Suprema de Justicia decía, si no se garantiza el derecho de rectificación o respuesta, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional. Ahora, en sí, la violación de no otorgar a una persona derecho de rectificación o respuesta, ¿puede ser considerada una violación grave a los derechos humanos? ¿Qué les parece? Yo puedo asimilar eso, no sé, a la comisión de un acto de tortura, a la comisión de un genocidio. No. Entonces, en el plano internacional, el individuo solo va a responder frente a graves violaciones a los derechos humanos, que consisten en crímenes internacionales. Pero el Estado va a responder por cualquier violación, aunque sea una violación leve o menor. No sé si el Estado violó la libertad de expresión. De hecho, hay varios casos que nosotros los vamos a ver del sistema interamericano. Por ejemplo, hay un caso que se llama La Última Tentación de Cristo, ¿sí? Que se origina de una petición de un individuo contra Chile, contra el Estado chileno, por no haber en su momento permitido la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Justo, miren, esta película ahora que vamos a entrar en la Semana Santa, ¿no? Esta película mostraba a un Jesús más humano, ¿no? más mundano, digamos, y por este motivo fue prohibida la exhibición en Chile. Entonces se consideró que Chile estaba censurando, había censura previa de esta producción y por eso es que se presenta una petición y después la Comisión Interamericana decide elevar esto, presentar el caso a la Corte y llega con el caso a la Corte, ¿no? Para cuando llegó a la Corte igual ya Chile había levantado la censura y la película ya se estaba exhibiendo, ¿no? Cosa que no le produjo ningún daño al productor, porque si bien al principio sí, porque estaba censurada, vieron que todo el mundo escucha censura previa y le da curiosidad por ver. Bueno, cuando se levantó la censura, todo el mundo fue a ver la película y tal vez la película no era tan buena, pero digamos que ahí ganó mucho dinero el productor, ¿no? Gracias justamente a la censura, ¿no? Que le dio más publicidad a la película. Pero bueno, con esto les quiero decir que la responsabilidad del Estado es por cualquier violación, aunque sea una violación menor. Y acá no va a importar para la responsabilidad del Estado, es una responsabilidad objetiva, lo que hay que ver objetivamente es si violó o no violó. No importa la intención que pudo haber tenido el Estado. Por ejemplo, si el Estado violó por una ley que consagra la censura, no se va a tener que investigar
a cada legislador que votó a favor de la ley si tenía o no la intención de violar la convención. No, lo que va a importar es el resultado final, si violó o no violó. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, claro está, la norma primaria puede exigir que haya intención de algún funcionario cuando se decidió la medida que produjo la violación. Por ejemplo, genocidio. Si se trata del genocidio, ahí sí, el que tomó la medida, que después es considerada genocidio, la medida tiene que haber sido realizada con intención de destruir total o parcialmente a un grupo con determinadas características, que está establecida en la Convención de Genocidio. Ahí sí se exige porque la figura, esa figura, en la norma primaria se exige que se pruebe la intención, pero si no en sí, lo que se va a mirar cuando veamos responsabilidad del Estado es el resultado. ¿Se cometió o no genocidio? Hay responsabilidad del Estado. Lo que pasa que acá, claro, para que se cometa genocidio, el acto tiene que ser realizado con una intención, con un dolo específico. Ahí sí se va a mirar el dolo porque el dolo es exigido por la norma primaria. Bueno, yo les decía que estas normas que hacen a la responsabilidad del Estado son normas consuetudinarias, surgieron producto de la costumbre internacional. No tenemos un tratado sobre responsabilidad, pese a que algunos tratados tengan algún artículo de responsabilidad, algún artículo, pero no desarrollan todo este esquema de la responsabilidad. Sin embargo, hay un órgano de Naciones Unidas, que es la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este órgano fue creado en 1947, está compuesto por expertos, ¿no?, en derecho internacional. Este órgano cumple con la función de la codificación del derecho internacional y su desarrollo progresivo, que son dos competencias que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, codificar significa reunir en un texto normas consuetudinarias y desarrollarlas es cuando la comisión cubre alguna laguna que tienen estas normas, generando una solución con la finalidad que en el futuro se genere una norma consuetudinaria. Entonces, lo que hizo la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, es codificar la materia de responsabilidad internacional del Estado en general. Entonces, codificar significa que se reunió en un texto, en un anteproyecto, en un proyecto de artículos, todas las normas consuetudinarias. Este proyecto fue recogido en la resolución 56/83 de la Asamblea General del año 2001, porque el 2001 es cuando se terminó este proyecto. Entonces acá tienen ustedes la estructura del proyecto, lo que está en amarillo es lo que vamos a ver. Una primera parte con principios generales que se refiere a los elementos para que haya responsabilidad internacional del Estado. Este no es un documento sobre derechos humanos específicamente, es sobre toda la responsabilidad, pero ustedes van a ver que la Corte Interamericana menciona este proyecto en sus sentencias o en algunas de sus sentencias, porque la Corte Interamericana va a recoger estas normas consuetudinarias, va a aplicar estas normas consuetudinarias. Entonces, la primera parte se refiere a los elementos, principios generales y elementos de la responsabilidad y circunstancias que hacen que se excluya la ilicitud, son circunstancias muy particulares, ¿no? La segunda parte tiene que ver con el contenido de la responsabilidad, qué es lo que pasa una vez que se determina que un Estado violó una obligación internacional, cuáles son las consecuencias. Fundamentalmente, una de las consecuencias más importantes es la reparación del perjuicio. Y después en la tercera parte tiene que ver con cómo se invoca la responsabilidad. Nosotros esto no lo vamos a ver. Sí, lo que está también en esta tercera parte son algunos requisitos de las contramedidas. Las contramedidas son una de las circunstancias que excluyen la ilícito. Vamos a
mencionar algunos de estos elementos. Entonces, el principio básico que establece este proyecto es que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad. Quiere decir que si el Estado comete un ilícito es una violación de una obligación internacional, va a generar su responsabilidad. Y que la calificación de si un hecho es o no ilícito se va a regir por el derecho internacional. O sea, el Estado no va a poder decir, ay, yo tengo una ley sobre responsabilidad del Estado y de acuerdo con esta ley, esta medida que adoptó el Estado no es violatoria de los derechos humanos. No, no va a importar esto, porque la calificación de si esa ley es o no violatoria de los derechos humanos se va a medir teniendo en cuenta las reglas del derecho internacional y no la ley interna del Estado sobre responsabilidad. ¿Está claro esto? Bueno, y en el primer fallo ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo dictó en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, este era un caso sobre desaparición forzada de varias personas, en este primer caso ya la Corte nos va a señalar que la responsabilidad del Estado es una responsabilidad objetiva, porque no va a importar si el Estado actuó con dolo o con culpa. Dolo es el actuar con intención, ¿no? de cometer ese hecho. Y culpa es actuar por negligencia o por imprudencia. Sin intención, pero con negligencia o con imprudencia. Entonces ya en este caso la Corte lo que va a decir es que es irrelevante la intención o motivación de la gente que materialmente haya violado los derechos reconocidos por la Convención. Dice, hasta el punto de que la infracción a la Convención, ¿no?, puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente identificado. Dice, lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención, acá se está refiriendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. Bueno, entonces, el artículo 2 de la Convención se refiere a los dos elementos para que haya un acto ilícito, ¿no? ¿Cuáles son los dos elementos? Bueno, la doctrina llama a estos elementos objetivo y subjetivo. El proyecto de la CDI no los califica de esta manera, no les pone estas etiquetas de objetivo y subjetivo, pero por ahí es útil para que ustedes se acuerden de los elementos, llamarlo objetivo y subjetivo. El elemento objetivo es la violación de una obligación, sea a través de una acción o sea a través de una omisión. En el caso que nosotros vimos en Mejián con Sofovich, que la Corte advertía de que podía haber una responsabilidad del Estado si no suplía las deficiencias del Estado, ¿a qué se refería? ¿A una acción u omisión? ¿Qué es lo que estaría cometiendo el Estado? ¿Una acción o una omisión? Caso Velázquez Rodríguez. Perdón, el caso Mequián con Sofovich. Vamos, ¿cuál era la violación que estaría cometiendo el Estado argentino si no actuaba la Corte Suprema? ¿En qué consistía la violación? ¿O en qué podía consistir la violación? Lo ve como algo hipotético la Corte, ¿no? ¿Qué era, una acción o una omisión? Bueno, me quedo callada hasta que alguien no responda, ¿eh?
La profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Valentín. ¿Puede ser que hubo una omisión de parte del Estado en una acción Muy bien, una omisión. ¿Y en qué podría consistir esta omisión? en que no había una ley en el derecho interno, puede ser, o no estaba en el derecho interno lo de la réplia? No lo recuerdo bien, pero Exactamente, sí, exactamente. No se había reglamentado el derecho de rectificación o respuesta. Exactamente, era una omisión. ¿Sí? y la intervención ahí, perdón, para sacarme la duda, Sí, em, era que establecían que los tratados internacionales ahí en ese caso tenía prioridad sobre la ley interna, digamos. La conclusión sí, sería pero esa. no, pero eso en realidad no había una ley interna en este caso. Eso la Corte Claro, aprovechó el momento para decir eso que quería decirlo, pero en realidad eso no se relaciona para nada con el objeto del caso, porque ahí justamente no había una ley. Lo que claro. la Corte dice es, como no hay una ley que reglamente quiénes pueden acceder y en qué medida al derecho de rectificación o respuesta, yo voy a establecer las condiciones en este caso para determinar si el Mejián puede o no acceder al derecho de rectificación o respuesta. En ese caso es como que la Corte Suprema vino a suplir la ausencia de una ley que determinara quiénes podían acceder y en qué momento, ¿sí? Muchas gracias. Pero en ese caso justamente no había una ley, no se había sancionado una ley, por eso es un supuesto de omisión. Entonces, el elemento objetivo es la violación de una obligación, sea por una acción o por una omisión. Y el elemento subjetivo es que sea atribuible al Estado esa violación, que le sea atribuible al Estado según el derecho internacional. Que sea atribuible significa que sea imputable, pero la CDI no quiso utilizar la expresión imputación, porque el término imputación es un término que se aplica mucho en derecho penal. Y justamente la Corte quería dejar sentado que la responsabilidad del Estado es distinta de la responsabilidad penal que pudiera tener un individuo. Entonces, por eso utilizó la expresión atribución en lugar de imputación o imputabilidad. Entonces, en los artículos siguientes, el artículo 4 a 11, la Corte lo que hace es se ocupa de establecer todos los supuestos por los cuales la acción de una persona le puede hacer atribuible al Estado de acuerdo con el derecho internacional. Entonces yo antes les pregunté, vamos a suponer, yo tengo acá una persona hipotética, cometió un acto de tortura. La pregunta que yo les hice ¿es responsable el Estado argentino? Si mal no recuerdo, era Lucía que había respondido que sí. Yo le dije, no, bueno, en realidad la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Ella me dijo si es un funcionario público, yo le dije que no era un funcionario público. Entonces, bueno, no es un funcionario público. ¿Y depende de qué? Bueno, depende de que se dé alguna de las situaciones que están reguladas en el derecho consuetudinario y que están acá recogidas en este proyecto de la CDI. La primera situación, o sea, se imaginan, eh, son como 6 o 7 situaciones, ¿no? Están en los artículos 4 a 11, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todas esas situaciones? Bueno, la primera situación es la del artículo 4. El comportamiento de los órganos del Estado hace incurrir a ese Estado en responsabilidad internacional. Cualquier tipo de órgano, puede ser un órgano centralizado, como es el Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, o un órgano descentralizado. Un órgano provincial, nacional, federal, municipal, no sé, un órgano comunitario podría ser, una persona que integre ese órgano o el órgano mismo, no importa. Acá cuando hablamos de órgano, esta expresión órgano comprende a una persona o a la entidad misma. Entonces, por ejemplo, si el Poder Legislativo sanciona una ley contraria a un tratado, es responsable el Estado.
Si el Poder Legislativo no sanciona una ley que debía haber adoptado para cumplir con un tratado, también es responsable el Estado. Si el Poder Ejecutivo ordena hacerle una guerra a otro Estado y mueren personas, esto también podría ser incurrir en la responsabilidad del Estado. Si el Poder Judicial dicta una sentencia contraria al Pacto de San José de Costa Rica, es responsable el Estado por lo que hizo el Poder Judicial. Si el Poder Judicial de ese Estado no le recibe la demanda a una persona porque es extranjera, hay un acto de denegación de justicia, es responsable el Estado por lo que hizo el Poder Judicial. Es decir, acá es responsable el Estado siempre por los actos de un funcionario público, siempre por supuesto que ese funcionario público actúe en una misión en carácter oficial. No sé, el policía actúa en una misión oficial. Cuando el policía se va a su casa a dormir y cierra la puerta, lo que pase dentro de su casa como padre, como esposo, eso no va a ser responsable el Estado, ¿no? Después hay un segundo supuesto, que es el de atribución de la conducta al Estado, pero por un órgano o una entidad que no es un órgano del Estado, es un privado, pero es un privado al cual el Estado le concedió una facultad de poder público, le delegó una facultad de poder público. Este es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, hay algunas cárceles que son privadas para delitos de menor cuantía. Entonces se los manda a los condenados, ¿no?, a esas cárceles privadas para que vayan, qué sé yo, a aprender un oficio o algún taller, a llevar a cabo algún taller por adicciones o lo que fuere. Entonces, si por ejemplo estas entidades que son empresas privadas, ¿no?, en el interior, vamos a suponer que se torture algún preso, ¿quién es responsable? El Estado. Es responsable el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que tenía que cumplir con esa función pública. Si el Estado se lo delegó a un particular, el Estado sigue siendo responsable en el plano internacional. Por supuesto, en el plano interno, el Estado podrá demandar a esa empresa que incumplió con lo que la delegación que le hizo el Estado. Pero internacionalmente el que responde es el Estado. ¿Sí? ¿Está claro? Esto siempre que haya una delegación, vamos a suponer que el Estado crea un registro de la propiedad inmueble y ese registro es una concesión privada. Y resulta que el registro de la propiedad inmueble registra mal la propiedad de un individuo y el individuo le desaparece esa propiedad, la titularidad de esa propiedad. Se le viola el derecho a la propiedad. ¿Quién es responsable? Y es responsable el Estado, porque el Estado tendría que velar por eso. Si el Estado se lo delegó a un registro privado, no controló adecuadamente y el registro privado cometió una violación a un derecho humano, como puede ser el derecho a la propiedad privada en este caso, sobre un bien inmueble, es responsable el Estado. Entonces, este artículo 5 se aplica siempre que se trate de una persona o entidad que no es un órgano del Estado, pero que está facultada por el derecho del Estado para ejercer atribuciones de poder público. Puede ser que haya un contrato de concesión, ¿no?, se le concedió el derecho, esa potestad. Siempre que, por supuesto, esa entidad actúe en carácter también oficial, ¿no?, en el ejercicio de ese poder público. Bueno, ya es la hora, vamos a dejar acá. Me hacen acordar la clase que viene que terminamos con el artículo 5. Así vemos. Les pido por favor que lean el caso Campo Algodonero. Por favor, les pido que lean, que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Ustedes tenían que leer, no me acuerdo si el caso Algodonero y algún otro. ¿Alguno tiene el cronograma acá a mano? Vamos a ver varios casos en realidad.
pero ustedes tienen que ver el caso de Bosnia-Herzegovina contra Montenegro, le vean el resumen y, a ver, no, el caso del campo algodonero, a ver. No lo tienen Para- acá. Está como para la clase Ah, siguiente, del 28 de abril. está bien, está para la otra, está para la otra clase. Está bien, bueno. Bueno, entonces continuamos la clase que viene, ¿sí? Con este tema. Bueno, chau, que pasen felices Pascuas los que festejan, ¿sí? Igualmente, profe.